Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo ciclo, a esta nueva edición del ciclo Productividad para la Exportación PYME. Esperamos unos segundos y ya arrancamos con la jornada de hoy. Bueno, bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición, el encuentro 3. Hoy vamos a ver nuevas tendencias en envases para mercados globales, que lo va a dictar Silvio Colombo, referente del Instituto Argentino del Envase. Muchísimas gracias, Silvio, por estar acá. Este encuentro es parte del ciclo Competitividad para la Exportación, como muchos de ustedes ya saben. Los invitamos a ver los encuentros pasados, están subidos a la plataforma. Mi nombre es Sebastián Feinsilver, yo soy coordinador en internacionalización PYME del Ministerio de Desarrollo Productivo, y voy a estar moderando esta jornada también. Ahí los invitamos, como fueron las ediciones pasadas, como muchos de ustedes ya saben, a aprovecharlo a Silvio en este espacio, aprovechar esta posibilidad de tener un contacto directo con especialistas en distintas temáticas para acercar preguntas, más allá de los contenidos que van a ser muy prolíferos y muy extensos los que va a dar él. Vamos a ir mechando con las distintas inquietudes, preguntas, observaciones que ustedes tengan. O sea, las preguntas no están al final, sino que están durante el encuentro, más que invitados e invitadas a participar. Por otro lado, este encuentro está articulado, digamos, con todas las acciones de internacionalización que venimos haciendo. La idea no es simplemente sensibilizar sobre estos temas, sino también acompañar a las pymes en los procesos de mejoras competitivas para la exportación. Ahí, en principio, muy linealmente articulado con esta capacitación que vamos a ver hoy, vinculada a envases, tienen disponible líneas de asistencia técnica para implementar en sus propias empresas mejoras productivas y competitivas, o incorporar nuevas unidades de negocios vinculadas a este tema, digamos, de la fragmentación, de lo que sería el desarrollo de nuevas estrategias para sus productos en cuanto al packaging, envases y este tipo de cuestiones. Esa asistencia técnica sobre todo es PAC. Para eso pueden consultarnos, está abierta la inscripción, tienen hasta 3 millones de pesos para aportes no reembolsables, digamos, para implementar en este tipo de cuestiones. Eh, y bueno, nada, lo voy a presentar a Silvio Colombo. Muchísimas gracias, Silvio, por estar acá. Él es ingeniero y magíster, es coordinador del posgrado de tecnologías de envases y embalajes de la Universidad Nacional de Rosario y del Instituto Argentino del Envase. Es miembro representante de la World Packaging Organization para Argentina en el área de sustentabilidad y educación. Es director de la carrera de Ingeniería en Materiales de la Universidad Nacional de Avellaneda y docente de simulación industrial en la Universidad Tecnológica Nacional, investigador categorizado D y evaluador de proyectos de medio ambiente, energías renovables y eficiencia energética. Hola Silvio, muchísimas gracias por estar acá. Hola Sebastián, ¿cómo estás? Bueno, un placer, muchas gracias. Bienvenidos a todos y a todas. La verdad que es una oportunidad muy buena y un placer de nuevo, como dije, el poder estar acá haciendo un poco de transferencia de conocimientos. Agradecerle principalmente, bueno, al Ministerio de Desarrollo Productivo, que facilita estos espacios y que prospera todo este tipo de actividades que llegan a la industria de manera muy directa. Agradecerte a vos que me brindaste la oportunidad de estar conversando con el público, y a través tuyo a todo tu equipo también, que se ha portado de maravilla para que esto salga
salga muy bien. Así que vamos a tratar de hacerlo lo más dinámico posible, lo más participativo posible, con un tema que es muy, muy vigente y muy necesario para la industria nacional. Totalmente. Muchísimas gracias, Silvio, por las palabras y bueno, nada, invito nuevamente a todos y todas a participar activamente en el chat, a acercar sus consultas a Silvio. Después vamos a contar cómo seguimos más adelante. La idea, vamos a tener 2 jornadas con Silvio en el marco de este ciclo. Y en un principio hablábamos generalmente uno habla de envases y embalajes como un combo, y lo que planteamos fue dividirlo. Hoy particularmente vamos a ver lo que son envases y aspectos más bien comerciales vinculados al packaging, y en la próxima jornada, dentro de 2 viernes, que después cuando cerramos les vamos a hacer la invitación formal, vamos a ver cuestiones vinculadas más a aspectos logísticos, aspectos vinculados a trazabilidad, aspectos vinculados a cuestiones ecológicas, de medios de transporte, etcétera, de los embalajes. Esa va a ser como la estructura, que bueno, obviamente van a estar invitados. Después seguimos con cómo seguimos, pero bueno, el Instituto Argentino del Envase es una organización sin fines de lucro, tenemos bastante articulación desde el Ministerio de Desarrollo Productivo. Si querés caracterizar un poco, Silvio, de dónde venís Dale, dale, sí. institucionalmente. Bueno, gracias, gracias. Sí, muy brevemente les comento para los que no conocen que el instituto cumple este año 52 años, ya es mayor de edad, eh, así que hace 52 años que está generando lazos y vinculaciones en la industria de los envases y embalajes, siempre agregando valor en esa industria. Tenemos más de 500 socios distribuidos en las diferentes ramas de la cadena de valor, desde convertidores hasta fabricantes de maquinarias, materias primas, servicios y usuarios finales también. Y por sobre todas las cosas, somos muy reconocidos en toda Latinoamérica y en todo el mundo de habla hispana por la trayectoria que tenemos y el relacionamiento con otras cámaras de envases y embalajes en Latinoamérica. Particularmente este año tenemos, por suerte, nuevamente la edición presencial de nuestra feria, ¿sí? Que la teníamos resignada, bueno, por lo que ya sabemos, en abril, así que ya les dejo la invitación para los que quieran, en la semana del 26 de abril puedan participar de la Feria de Envases y Embalajes que se hace en Costa de Salguero, como es habitual y que es gratuita la entrada, solo tiene que inscribirse en base.org y ahí se van a encontrar con todo el mundo de la industria de los envases y embalajes. En el instituto también, como actividad principal, tenemos los temas de educación, los temas de capacitación, donde yo estoy coordinando el área, junto a un equipo de personas formidables que me acompañan y que hace muchísimos, muchísimos años que venimos capacitando profesionales de toda la industria. Y tenemos un posgrado con resolución ministerial del Ministerio de Educación, justamente de lujo, porque este año cumplimos, Sebastián, 10 años justamente. Así que hace más de 10 años que liberamos al mercado especialistas en envases y embalajes, que son muy solicitados porque es una industria de nicho muy Muy particular. importante, totalmente. Para fragmentar, Argentina en muchos productos los exporta a granel, digamos, y la situación de volcarlo, entre comillas, de fragmentarlo, no es simplemente una cuestión de escala en la cadena de valor, sino aparte de presencia de marca, de tener marcas, y que para las pymes todo lo que implica, digamos, la comercialización, que ahora vamos a ver en detalle, es súper importante, y ahí el rol del Instituto Argentino del Envase es súper estratégico. Tienen los contactos bueno, acá en el chat los vamos a ir poniendo, sino cuando cerremos este ciclo también pondremos los contactos de Silvio y del instituto, y a través nuestro también cualquier consulta para las actividades que se vienen haciendo nos pueden plantear que, bueno, estamos en contacto. Si te parece, arranquemos Dale.
con lo que tenemos para hoy, que tiene que ver con esta mirada más específica del envase, ¿no? El, el vendedor silencioso, como algunos dicen, el packaging. ¿Cómo lo caracterizarías? No, mira, yo en principio mi misión fundamental dentro del instituto es tratar de transmitir que el packaging no es un costo, sino que es un valor agregado, ¿no? Es un desafío muy grande, uno de los principales desafíos que tenemos, porque generalmente el packaging está visto como un costo, muchas veces está visto como el malo de la película respecto del medio ambiente, ¿no? Entonces, hay muchos desafíos que tenemos ya desde la industria, que es una industria de mucho volumen, es una industria muy flexible, que demanda agilidad. Bueno, vamos a estar hablando un poquito de todo eso, y el packaging, la industria del packaging, los empresarios de la industria del packaging tienen que estar a la altura de esos nuevos desafíos que te presenta el mercado consumidor, por sobre todas las cosas, ¿no? Con lo cual vamos a estar hablando un poquito de todo esto y después nos vamos a meter de lleno en lo que es las tendencias de acá a unos años, qué está pidiendo el mercado, qué es lo que solicitan los consumidores respecto del packaging, ¿no? Ese packaging que una vez que fue utilizado, si podría desaparecer mágicamente, sería ideal, pero que bueno, que no es así, que nos falta mucho para que eso suceda, pero que sí que tenemos las condiciones como para poder hacer de que ese packaging sea el mínimo e indispensablemente posible. Vos dijiste algo antes muy importante, que es el tema de la fragmentación. Nosotros somos un país que estamos siempre luchando entre el modelo tecnológico industrial y el agroganadero, ¿no? O sea, estamos siempre ahí en esa dicotomía y no nos vamos a poner de acuerdo nunca, pero vos fíjate qué importante que es el packaging, que están los dos sectores. Hoy, no solo en la Argentina, sino en Latinoamérica y a nivel mundial, se pierden en términos de alimentos más del 30, casi el 40% en algunos rubros, sobre todo en la parte de frutas y hortalizas. Y eso se pierde en toda la cadena de valor, principalmente en la primera etapa, ¿no? Donde es la parte donde yo hago toda la parte de cosecha hasta que llego al retail. Bueno, vos fíjate qué importante que es el packaging, que en realidad si podríamos lograr tener la tecnología apropiada, ¿no? Los materiales apropiados, no desperdiciaríamos tantos alimentos, ¿no? Que uno esté de una fruta tirando prácticamente un tercio, ¿no? Si uno se lo pone a pensar como desperdicio en sí, bueno, yo tengo cuentas, para el que le interese, y en otra charla lo podemos ver muy bien en detalle, hay cuentas muy detalladas de que poniendo un mejor packaging, sin importar si el costo sube un poquito porque es un mejor packaging, que te genera una mejor atmósfera, una mejor protección, una mejor barrera, vos dejás de perder una cantidad de alimentos enorme. Con lo cual, tenemos mucho por hacer, mucho por educar todavía a los consumidores. En ese sentido, somos una región que tecnológicamente todavía tenemos que recorrer bastante para que eso suceda. Pero bueno, vamos a seguir hablando un poquito. Si te parece, arrancamos. Arranquemos totalmente, Dale. totalmente. Acá justamente este vínculo entre lo comercial y lo logístico hace la competitividad y las propuestas de valor de las empresas, ¿no? Si querés, Sí, Silvio, para ir arrancando, te voy pasando algunas preguntas que ya nos están haciendo que son bastante interesantes. ¿ya hay preguntas? Todavía no empezamos. Todavía no empezamos y ya tenemos preguntas, pero pueden ser guía para algunos puntos, Dale, como para ir tirando algunos dale. disparadores. Por un lado, Roberto pregunta qué tipo, o sea, sobre el tema de muebles para comercialización en e-commerce, si podés tirar algún tipo de punta para ese tipo de producto. Por otro lado, Belén dice que se dedica a deshidratar frutas y verduras, justamente en horno y qué tipo de envase recomendás para ese tipo de producto. Ahí, si querés, o sea, como disparadores, como primeros disparadores vinculados a lo que son alimentos y a lo que son productos manufacturados
Mira, para Roberto le voy a decir que espere un poco porque sobre el final tenemos unos packaging que están pensados para e-commerce y que vienen con unas estructuras de tipo honeycomb, que después vamos a ver un poquito qué es, que le da mucha ligereza al envase de cartón y le da mucha resistencia, y se hacen con materiales reciclados y que estarían muy buenos para todo lo que es la parte de mobiliario, porque justamente no te genera peso, ya son materiales con mucho peso, y te generan mucha resistencia a los choques y a los golpes, y te puedes evitar algunas cuestiones de materiales tipo de espuma, ¿no? Como los que suelen ser termorrígidos y muy, muy difíciles de reciclar, prácticamente imposible. Y para Belén, creo que se llamaba, Sí, existen diferentes tecnologías para el envasado. A mí siempre me gusta hablar no solamente de envases, sino de un sistema de envases. Cuando vos hablas de sistema de envases o sistema de packaging, hablas de incluso el contenido, ¿no? Tendríamos que analizar bien el contenido para que generar una atmósfera coherente, para que ese producto no pierda vida o que se le tal cual. extienda. Ella, de hecho, habla de lo crocante que son sus productos, o sea, y que en las bolsas de film donde los está envolviendo, está perdiendo esa crocancia. Exacto, hay que lograr una atmósfera controlada de alguna manera. Hay envases del tipo IMAP, tecnologías MAP, que te permiten justamente tener esa no pérdida de ciclo de vida, ¿no? De todos modos, cualquier particularidad que quieran saber más adelante lo podemos, me escriben, le escriben a Sebastián Por y podemos supuesto, dar por detalles. supuesto. Yo traté de traer ejemplos lo más genéricos posibles, digamos, no sé si hay mucho detalle, pero bueno, vamos a transitar la presentación. Bien, eh, ¿cuáles son los desafíos, digamos, ¿no? ¿Cómo cambia el juego de acá a unos años, ¿no? ¿Cómo está el mercado de los envases y embalajes y cómo está el mercado en general y cómo nosotros nos tenemos que adaptar a ese mercado que decíamos que era ágil, que era flexible, ¿no? En un mercado donde el crecimiento del consumo por venta electrónica es de alrededor del 25-30 y en algún caso en plena pandemia fue casi del 40%, y que llegó para quedarse porque no bajó de la misma manera en la que había empezado, sino que se estableció. Estamos en el orden entre un 17 y un 20% interanual ahora para el comercio electrónico. Entonces el packaging, esto le generó un desafío enorme desde el punto de vista del diseño, desde el punto de vista de la manufactura, desde el punto de vista de la logística y desde el punto de vista del medio ambiente. Son como esas 4 dimensiones que uno tiene que tener en cuenta cuando hablamos de packaging y cuando hablamos de comercio electrónico, ¿no? Y por otro lado, tenemos consumidores cada vez más expertos desde el punto de vista de cómo quieren sus productos en términos de alimentos, en términos de fármacos, con productos cada vez más exigentes. Tenemos cada vez costos más elevados, por lo tanto los márgenes tienen que estar muy arraigados y muy pegados al volumen de venta. Son hoy que es tan crítico el tema en nuestro país, sobre todo cuestiones arraigadas al tema inflacionario o al tema de los costos, ¿no? Hoy tenemos que ser súper prolijos y súper inteligentes en la eficiencia. Vamos a estar hablando de cómo logramos eficiencia en el packaging, justamente para ahorrar de la mejor manera cada centavo en las diferentes dimensiones. A mí siempre me gusta hablar de manera holística. Mi formación profesional de ingeniero industrial no me hace pensar de otra manera que no sea holísticamente, con lo cual es un sistema que hay que tenerlo siempre armonizado. Y después, cada vez, por suerte, tenemos más presión desde el tema del medio ambiente, ¿no? Cada vez se están realizando, probablemente un poco tardío, pero siempre es necesario, el tema de la presión desde el medio ambiente para que las empresas vayan generando estrategias de sostenibilidad
a corto, a mediano y a largo plazo. Van a ver que no es imposible, solamente hay que buscar el ingenio y poner un poco en marcha qué cuestiones son las que podemos hacer a corto, mediano y a largo plazo. Y otro tema que también llegó para quedarse y que en algún momento le llamábamos IoT, después le llamamos Industria 4.0, después le llamamos de otras maneras, bueno, es el tema de todo lo digital, ¿no? La digitalización desde el punto de vista ya no como un gamer, sino desde el punto de vista de la manufactura, ¿no? Cómo todas esas herramientas te permiten ahora a vos tener trazabilidad en tiempo real, ¿no? Y la trazabilidad en tiempo real es muy importante y van a ver por qué. Clave, totalmente. Hacia la propuesta de valor, ¿no? O sea, que una empresa esté incorporando IoT, que esté con cada uno de estos puntos, hace más competitivo, obviamente, cada uno de los proyectos, ¿no? Eh, Totalmente, totalmente. Ahí, desde ya, desde nuestro lado, desde el Ministerio de Desarrollo Productivo, clave acompañarlos en esos procesos de mejoras productivas, de tal vez desarrollo de nuevas unidades de negocios o mejoras en las dinámicas productivas que vienen impulsando. Eh, Muy bien, perfecto. Sí, sí, digamos que ahí hay muchas cosas para hacer, desde el producto, pero también desde los procesos. Eso es muy importante porque hay muchas cosas que uno por ahí no se da cuenta, que la tecnología obviamente tiene que acompañar al cambio de los procesos, el cambio de los productos, y en el caso de lo digital, lo bueno es que cada vez es más asequible, digamos, cada vez hay más información y cada vez hay más materiales a disposición. Vamos a hablar de eso, de lo que son los envases inteligentes, por ejemplo, o los smart packaging, porque se están utilizando muchísimo. Respecto del primer tema, ¿no? La parte de comercio electrónico, no es un tema menor, el transporte de alimentos no es un tema menor, se han visto muchos emprendimientos regionales, locales, municipales, ¿no? A partir de iniciativas de startups, pero también de iniciativas de diferentes ONG eh, de muchas empresas donde están distribuyendo, incluso emprendimientos sociales, distribuyendo alimentos y que probablemente no tengan la cultura de qué materiales utilizar o cuál es la mejor manera y que por más orgánicos que sean, tienen que ser cuidados de una manera delicada, ¿no? Para que eso llegue al consumidor en tiempo y en forma. Bueno, de eso se está hablando ahora, de eso se está trabajando muchísimo en todo eso, en toda la parte de transformación del packaging para justamente garantizar que los alimentos lleguen en tiempo y forma a nuestros hogares. Por lo tanto, no solamente esto está limitado al tema de alimentos, sino también al tema de farmacia, ¿no? O cualquier otro tipo de productos, como vamos a ver adelante. Ni hablar el tema cuando fue las vacunas, ¿no? Que era todo un tema de no pérdida de cadena de frío, que ahí cobra mucha relevancia todo el tema de trazabilidad, por supuesto. Totalmente. Y en relación a lo que es comercio exterior, cada mercado tiene su propia regulación en muchos casos. Por ejemplo, en Estados Unidos la FDA es la que regula el tema y hay que acoplarse a determinadas regulaciones justamente para ingresar, ¿no? Ese es un punto importante también para tener en cuenta de cara a los mercados a los que vayan a apuntar con estos productos. Exacto. Y eso desde el punto de vista de la FDA tiene injerencias sobre el producto y también de la interacción contra el envase para que no haya migración, para que justamente no tenga ningún tipo de injerencia en el contacto de los materiales contra los alimentos, pero también tenés otras regulaciones que tienen que ver con el packaging en sí, como es la ISTA, que eso por ahí lo vamos a ver mucho más en detalle en la En próxima la que charla viene. pero hacemos alguna mención muy por arriba en algunos slides más adelante. Bueno, los consumidores, ¿no? Estos consumidores que son tan cambiantes, digamos, yo cuando digo esto, yo también, digamos, no todos
lo que creo que estamos acá formando parte de esta charla y muchos más, nos acostumbramos a pedir por internet, nos acostumbramos a utilizar el teléfono prácticamente para el 90%, 95% de las cosas que hacemos, ¿sí? Y además queremos todo ya, no sé por qué lo quiero, pero lo quiero ya, ¿no? Como dice la canción, en realidad. Pero en realidad uno está cada vez más urgente en lo que necesita, más flexible, más dinámico y más customizado también. Y la industria tiene que ir atrás de todo eso. ¿Por qué? Porque la experiencia de los consumidores tiene que ser analizada en el detalle para tener éxito. Ustedes tienen que pensar que la visión que tiene un consumidor en un supermercado, cuando iba al supermercado, cuando va al supermercado para ver un producto y que un producto se diferencie, no es mayor a el segundo y medio, digamos, ¿no? Con lo cual, ese envase que está ahí parado en la góndola está esperando que alguien lo mire, a menos que yo ya sepa que tengo que comprar algo determinado. Pero si no, tengo que tener control sobre la estética, sobre la morfología, sobre las regulaciones. Hoy que justamente estamos en las puertas de la implementación de la ley de etiquetado, también es un tema que tenemos que tener en cuenta, porque ahora nos van a empezar a aparecer un montón de codificaciones y un montón de sellos en las etiquetas, en los rotulados, que también son todas informaciones que el consumidor cada vez está más exigente con su cuerpo, con su salud, con su manera de consumir, y no espera menos de los productos que va a consumir y de los envases que van a transmitir eso, ¿no? Justamente tiene que ser muy importante la comunicación a través del packaging, porque el packaging es la ventana a través del cual yo voy a comprar los productos. Respecto de los costos, que no es un tema menor, vamos a ver con el correr de la presentación que hay un montón de maneras hoy de poder bajar los costos de los envases, por lo menos de los envases, de toda esa cadena de valor, ya que en el ámbito de los alimentos, en el ámbito de los fármacos, en el ámbito de los productos de limpieza, de higiene y tocador, que son los de mayor masividad, digamos, en términos de volumen, pesa justamente mucho el tema del margen, ¿no? Estamos hablando de márgenes muy chicos con grandes volúmenes. Entonces tenemos que ser muy eficientes en los materiales que liberamos al mercado, en los procesos que realizamos y en el transporte que ejecutamos, ¿no? Que son las aristas que queremos justamente controlar. Todas las empresas de consumo masivo que tienen que rotar rápidamente sus productos están muy preocupadas por esta cuestión y están realizando muchas consultas en ese sentido. Muchos de los desarrollos que se están haciendo y los proyectos que nos preguntan tienen que ver justamente con ahorro de costos, ahorro de materiales, ahorro de eficiencia en la línea de producción. Así que este es uno de los ejes fundamentales, diría yo, cuando hablamos de packaging. Y bueno, el tema del medio ambiente, como veníamos hablando, y todo lo que de a poco fuimos aprendiendo, ¿no? Economía circular, huella de carbono, análisis de ciclo de vida, envases de un solo material, retornables, bueno, todo eso de si es green, si son las 3R, bueno, hay un montón ahí de lógica, de material, de contenidos que, bueno, de alguna manera uno tiene la obligación como Instituto Argentino del Envase de ir ordenando esas cuestiones, ver qué es lo más importante que hay que transmitir, qué es lo más importante que tiene que llegar para que los consumidores entiendan lo que están comprando, lo que están consumiendo, y también que las industrias hagan foco en tener muchísima más performance y optimización en sus procesos. Gracias a Dios tenemos una conciencia ambiental mayor que la que teníamos hace un mes.
mucho mayor a la que teníamos hace un año y muchísimo mayor a la que teníamos hace 10. Yo siempre digo que mis hijas me han enseñado muchísimo más en términos de medio ambiente que lo que yo sabía, porque ya vienen con ese chip seteado, ya están con cuestiones de separación de residuos, de entender qué materiales son los que más perjudican o menos perjudican, o qué materiales son los más fáciles para reciclar posteriormente. Pero si nosotros, desde el diseño y desde la ingeniería de empaque, podemos ya aplicar prácticas de ecodiseño, prácticas de design for recycle, por ejemplo, ¿no? Diseño para reciclado, vamos a facilitar muchísimo más la cadena que viene por delante. Totalmente, y aparte de ahí es el mismo mercado el que pide eso, no es solamente una cuestión de una empresa que quiera cambiar el mundo en términos, digamos, de conciencia, sino que es una cuestión comercial también, el tema de la sustentabilidad, y para algunos mercados eso pesa inclusive mucho más que para otros, desde ya. Muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y yo celebro que haya muchas empresas, aunque no parezcan, muchas empresas que están trabajando en este tema. Siempre se arranca desde arriba, porque hay muchas empresas multinacionales grandes que son probablemente depende del punto que uno vea, las mismas que tiran los envases al mercado. Entonces ellos tienen que también velar por el tema de tener condiciones para enviar al mercado envases más livianos o tener políticas de recolección. Bueno, nosotros justamente estamos en la Argentina todavía sin ley de envases, ¿no? Estamos ahí con varios proyectos dando vuelta. Calculo que a punto de, si Dios quiere, Ojalá, sí, ya va a salir. en cualquier momento, pero bueno, eso necesariamente debería ser algo que tenemos que tener en el cortísimo plazo y ojalá que se dé. Pero bueno, así todos están haciendo muchos esfuerzos y algunos de ellos los vamos a ver. Y respecto del tema de la digitalización, justamente tenemos de todo tipo, tamaño, color, de toda clasificación posible, digamos. Desde las más alcanzables, por ejemplo, si yo quisiera saber la temperatura de un determinado producto que contiene un envase, eso hoy es algo súper alcanzable porque estamos hablando de tintas termocromáticas, ¿sí? Ya sea porque quiero saber si la vacuna perdió la cadena de frío o porque si me quiero tomar una cerveza y está en la temperatura que tiene que estar, ¿no? Desde esas dos cosas que son completamente distintas las necesidades, pero como una tecnología con un poquito más de sensibilidad o un poquito menos, es tan abarcativa que me puede abrir la cabeza y utilizar para varias cosas, ¿no? Con Muy lo cual, bueno. desde esto hasta la trazabilidad completa, que me puede decir fechas de vencimiento, si un producto viene con alguna falla, poder informar a la empresa y que ellos en tiempo real puedan estopear ese lote de producción y detectar dónde está la falla, cuál es la merma, ¿no? Hay muchísima tecnología detrás de la trazabilidad en sí, y también después tenemos todas las facilidades que tiene esto desde la comunicación, ¿no? Y simplemente sacándole una foto a un QR o a otras tecnologías tipo NFC, de NTFC de un celular, puedo saber un montón de información que antes no tenía, ¿no? Desde lo nutricional hasta una receta para cocinar algo, hasta que me diga cuáles son los síntomas que voy a tener si me tomo un determinado remedio, ¿no? Entonces hay Acá un montón justo, de información, sí. justo había una pregunta de Mauro Luis que preguntaba sobre la trazabilidad en tiempo real. Yo ahí por el chat le recomendé GS1, que es una Claro. organización, pero no sé si vos tenés algún otro consejo en cuanto a lo que es tiempo real, más allá del código de barras y más allá No, a ver, de sí.
GS1, digamos, es la institución que vela por todas esas cuestiones de codificación, digamos, es el lugar, digamos, ¿no? Como para recomendar, está muy bien lo que vos decís. Después lo que tenés son diferentes tecnologías e empresas que uno implementa en función. A ver, la trazabilidad en tiempo real hay que analizarla desde dos ángulos, ¿no? Una vez que ya sale al mercado, ¿y para qué la voy a utilizar? La puedo utilizar para obtener información de logística, por ejemplo, información de consumo, o previo a que sale al mercado, para entender justamente qué está pasando dentro de la planta, dentro del depósito, y tener toda la parte trazable desde el punto de vista de la ingeniería y la distribución de materiales, ¿no? Hay como dos grandes campos de la trazabilidad. Al fin y al cabo te da la trazabilidad completa del ciclo de vida del producto, ¿sí? Ese es el tema. Entonces, por ahí el usuario lo nota más desde el punto de vista justamente del uso, y la empresa lo va a notar mucho más desde el punto de vista de la eficiencia de la información que yo puedo obtener de ese producto o de ese envase, ¿no? Pero sí, GS1, digamos, es el lugar donde le van a poder decir, quizás más orientado a la parte de retail, a la parte de consumo, en el supermercado también, temas de vencimiento, temas de recuperación de ese lote para poder enviar posteriormente a las empresas o a los clientes, digamos. Y después, en temas de logística, hay muchísimas empresas que hoy están haciendo todo lo que son sistemas inteligentes de comunicación en envases, ¿sí? Ahí Mariana plantea que le resulta para su producto caro el servicio de GS1. De todas formas, todas estas recomendaciones que está planteando Silvio también hacen a la competitividad del producto también, ¿no? Hay ese tema entre precio y propuesta de valores es delicado. Igual, si tenés alguna recomendación sobre algún sistema más económico, bienvenida. Sí, digamos que en realidad no sé de qué volumen estamos hablando. Claro, sí, Habría que entender si es algo que es más bien artesanal, si es algo que está despegando, si es una startup, si es algo ya consolidado y estamos hablando de miles o millones o lo que sea, digamos, ¿no? Entonces, la pregunta es qué es caro, ¿no? Porque si vos perdés un pallet, dos pallets, tres pallets porque no tuviste la trazabilidad adecuada, digamos, ¿no? Es difícil desde este lugar entenderlo, pero sí lo que podemos hacer es mirar el caso y analizarlo con un poquito más de detalle y ver total, qué. Mariana, ahí te invitamos, o sea, está el contacto de Silvio y te invitamos a que nos contactes también para eventualmente inclusive acercarte a un asistente técnico que te pueda ayudar a pensar e implementar estas cosas que está presentando Silvio muy ampliamente. Sí. Bueno, conocimos un poquito los desafíos, ¿no? Que estuvimos hablando. Vamos a ver ahora desde estos desafíos cómo se para el packaging en la industria. Dice, bueno, nosotros vamos a trabajar en esto, ¿no? Los desafíos son muy claros, un mercado ágil, flexible, cada vez con mucho más volumen, con mucho concientización verde, con mucha tecnología. Bueno, ¿qué tenemos nosotros de nuestro lado y en qué estamos pensando, qué se está trabajando desde diferentes tipos de aristas para ver cómo son los próximos años, y justamente iniciativas que ya están implementadas, algunas que van en proceso y otras que son ideas bastante más disruptivas que seguramente en muy corto plazo van a terminar siendo éxito en los mercados globales. Así que el primero es algo que uno lo puede pensar como que no es mucha novedad, porque es algo que entra y sale en el mercado cada tanto, ¿no? Todos hemos devuelto en algún momento de nuestras vidas, lo que tenemos ya unos 40 y pico, varias veces envases retornables, digamos, ¿no? Desde los aceites de vidrio de cuando uno era muy chico hasta las botellas de la bebida gaseosa más conocida,
digamos, ¿no? Pero hoy se está haciendo cada vez más vigente y se está extrapolando a otros tipos de productos que no solamente son bebidas, por ejemplo, ¿no? Está llegando al rubro de los cosméticos, por ejemplo, ¿no? Donde la sustentabilidad está impulsando este tema y no tanto el punto de vista económico. Siempre, como digo yo, es un factor más bien sistémico, ¿no? Con lo cual, siempre que hay un ejercicio, pasa por varias dimensiones. Pero hoy la sustentabilidad es el impulsor de la retornabilidad o del reuso, ¿no? El tener envases que yo pueda llegar a tener refillable, ¿no? Argentina, aunque parezca mentira, fue un precursor de esos sistemas. Todos los sistemas de envases flexibles que hoy tenemos nosotros muy asimilados ya y que los compramos y llenamos nuestras botellas de plástico en nuestras casas. Si uno viaja a Estados Unidos y tiene la oportunidad de hacerlo, se va a dar cuenta que eso hasta hace muy poquito tiempo no existía, digamos, ¿no? Entonces, hoy se está empezando a hablar de envases flexibles en Estados Unidos, en otros países que son primer mundo, justamente por el tema ecológico y no tanto por el tema económico, ¿no? Entonces ponen sobre la mesa cuestiones como decir, wow, rellenando envases, cuando nosotros lo hacíamos hace muchísimo tiempo, lo hacemos hace muchísimo tiempo, y te diría que hemos avanzado tecnológicamente muchísimo en ese sentido, tenemos máquinas muy rápidas, materiales muy flexibles, desde el punto de vista no solo de la estructura, sino también de la cantidad de materiales y de la cantidad de capas que tienen para poder justamente extender el ciclo de vida de los productos, ¿no? Eso que me Buenísimo, Silvio. Ahí, de hecho, Edgar Ibarra plantea si estas tecnologías vinculadas a envases se pueden implementar desde acá de Argentina. Desde nuevo, invitamos a que participen de la Feria del Envase, que ahí ya pusimos el link en el chat. Pero por lo que decís, no hay una cuestión tecnológica tan distante en algunas situaciones. No, no, si yo tuviera que poner una barrera de entrada de esto, te diría que es más bien la cuestión logística o los costos logísticos, no tanto los tecnológicos o no tanto los de materiales, ¿no? Entonces ahí tenemos que poner en la ecuación siempre el costo de la logística frente a la retornabilidad o frente al reuso. Uno tiene retornable y reuso, que no es lo mismo, ¿no? Son dos cuestiones distintas. Lo retornable necesariamente tiene que, justamente, valga la redundancia, volver a la empresa, ser lavado, ser recuperado, ser reutilizado. Hay todo un proceso ahí que también hay un gasto energético, también hay un costo que en la ecuación da. Generalmente, a mí no me gusta decir indicadores muy concretos, pero porque a veces no son tan así, pero generalmente cuando uno habla de envases retornables están entre 8 y 12 ciclos de retornabilidad, ¿sí? Y las empresas tienen que ser muy finas las cuentas para poder justamente entender si eso le da, porque esa cuenta le da, porque hay un montón de inversión en matricería, en costos, son envases más pesados, son envases que están pensados para tener justamente una resistencia mayor y que puedan bancarse todo ese ciclo de limpieza, ¿no? de reacomodamiento. Y otra cosa completamente distinta es el reuso, ¿no? Donde yo tengo un envase en mi casa que compré por primera vez y después tengo que rellenar una crema, rellenar un limpiador de vidrios o un detergente que hoy es tan común, ¿no? Que ni siquiera uno compra ya el envase primario, sino que lo puede hacer hasta en un envase más lindo o más estético con nuestra cocina, ¿no? Total, que es una estrategia, ¿no? De hecho, hay una cerveza Grolsch, creo que es, la de que con el envase de vidrio pues se rompió un paradigma que tenía que ver con la reutilización justamente por el tipo de tapa. Y ahí el punto, sobre todo, como vos decís, es pensar la estrategia, ¿no?
pensar productos disruptivos, ahí hay mucho diseño también para... No es una cuestión que va por default, no es solamente una cuestión tecnológica, sino también una cuestión estratégica. Y sí, fíjate que en realidad uno de los principales fortalezas que se menciona acá es la lealtad de la marca, cómo construir lealtades de la marca, cómo recolectás inteligencia también, porque vos sabés cuántas veces ese envase fue y volvió, por ejemplo, ¿no? Si ese consumidor vuelve a consumir. Bueno, hay mucha inteligencia de la información, mucho capital desde la información que, que, que es muy bueno para las empresas y para poder justamente optimizar todo ese ciclo, ¿no? Desde los envases retornables, que también han evolucionado muchísimo, muchísimo. Ya no tenemos los envases retornables grotescos y probablemente tan peligrosos como los que teníamos antes, que pesaban como 1,5 kilos de vidrio, ¿no? Y que era muy peligroso y que tenían que ir y volver y lavarse de una manera bastante compleja, ¿no? Con unos ácidos, bueno, con todo ese tipo de tecnología, sino que hoy diferentes empresas que se dedican al tema, a que su expertise es el tema del soplado, ¿no? la bioorientación, la manufactura de los polímeros reciclados, te permiten justamente tener un envase retornable muchísimo más eficiente, ¿no? Acá estamos hablando de hasta 15 ciclos, por ejemplo, que es un envase de PET, que también es reciclado, porque cuando vos pones RPET se refiere a que el envase tiene una componente muy grande de reciclado de PET, ¿no? Postconsumo, con lo cual ese envase de reciclado postconsumo tiene que posteriormente, después de ser recuperado, tiene que volver a ser sanitizado y acondicionado de tal manera que vuelva a tener el polímero un grado alimenticio antes de volver a ser soplado, ¿no? Hay mucha tecnología atrás de todo esto y no está limitado solamente al tema de bebidas no carbonatadas. Digamos, acá también tenemos ambos tipos de materiales, ambos tipos de productos que pueden ser mapeados sin ningún problema. Vos fíjate que empresas como, en este caso, Coca-Cola ya se pautan metas al 2030 de tener un 25% de sus envases retornables. Digamos, ¿no? Estas ya son metas muy concretas. Estas empresas, digamos que con estas cosas las cumplen, digamos, ¿no? O sea que acá ya son indicadores concretos que los que son más bien follower, ¿no? Que los que están tratando de seguir detrás y tener una marca y ponerla al mercado, si los grandes van para ese lado, bueno, yo empezaría a mirar estas cosas, ¿no? Digamos, ¿no? Para poder seguirlos. Sí, ahí hay una pregunta de Juan Manuel sobre la escala, ¿no? De estos proyectos, y qué pasa con las pymes que tienen una escala productiva más chica, cómo incorporar, en el caso de él, habla que desarrollan un fernet artesanal y les resulta complejo trabajar con un envase, digamos, más disruptivo por la escala que producen. Igual yo comenté el caso de Grosch como un caso de éxito, es una pyme, ¿no? No sé ahí si tenés alguna recomendación, algún comentario, Mira, hay Silvia. diferentes modelos de escala de negocio para este tipo de envases. Lo que está diciendo el, Juan el Manuel Juan Goya. Manuel, perdón, Juan Manuel, es cierto, digamos, generalmente la escala condiciona muchísimo este tipo de tecnologías y sobre todo si hablamos de temas de retornabilidad. Cuando hablamos de temas de retornabilidad, insisto que el mayor problema, la mayor problemática que existe es la logística. Vos fijate que en realidad hay fusiones entre empresas que son muy locas, que vos decís, ¿para qué se juntaron? Bueno, se junta Arcor con Coca-Cola, por ejemplo, ¿y para qué? Y para aprovechar la cadena logística, justamente, ¿no? Entonces, digamos, las empresas más pequeñas tienen que lidiar con esas cosas, aprender mucho de esas cosas, pero lo que está nombrando Juan Manuel, por ahí no es tanto desde la retornabilidad, sino cómo me diferencio. Claro, sí, sí. Cuando me tengo que diferenciar en un producto que es más bien artesanal y que tengo poca escala,
hay diferentes modelos de negocio donde uno puede, en función de la empresa partner que tenga, que le está soplando, que seguramente ellos no estarán soplando, digo yo, me parece que no estarán ellos soplando in-house, sino que compran los envases estándar y los llenan en su fábrica. Digamos, ahí hay muchos modelos que se podrían incorporar de escala, ¿no? También hay empresas pequeñas que hacen soplado. Así como hay Sí, empresas pequeñas que llenan, hay empresas pequeñas que hacen soplado y que pueden tomar el caso como un caso de éxito y amortizar esos moldes en la producción de alguna manera y acompañarse. Y también seguramente habrá muchas líneas de financiación que acompañen ese. exacto, sí, es a lo que iba justamente, que es una cuestión estratégica en muchos casos, o sea, para las pymes no es solamente una cuestión de compararse con estos monstruos, porque claramente es otro negocio, pero aprovechen, o sea, trabajar con un ingeniero, con un diseñador, con gente que haga una asesoría técnica y les dé una serie, digamos, también inclusive de desarrollo de proveedores, es muy importante, digamos, en esas asesorías para pensar una estrategia de producción más eficiente, básicamente. Exacto, exacto. Acá entramos en otro mundo y que está ligado 100% con el tema de la reciclabilidad y hay muchas iniciativas en la Unión Europea, por ejemplo, y que de a poco vienen a nuestro continente a instalarse, que son el tema del plástico de un solo uso, ¿no? El plástico de un solo uso tiene sus beneficios y también tiene sus limitaciones. No puedo utilizar plástico de un solo uso en muchos productos, por ejemplo, ¿no? Si bien hoy existen tecnologías que a partir de diferentes aditivos que le puedo agregar a los polímeros, podría tratarlos como monomaterial, todavía sigue habiendo una restricción grande sobre el tema del plástico de un solo uso para productos que son muy complejos y que yo tengo que estirar un ciclo de vida para que me permita una rotación de producto, no sé, de 12 meses, de 6 meses, de 8 meses, va a depender del tiempo que tenga la vida de mi producto. Pero existen tecnologías, por ejemplo, esta con muy poca inversión, que las empresas están realizando desde el punto de vista de la incorporación de la tapa que siempre quede linkeada al envase, por ejemplo, para que después se facilite muchísimo el tema de la reciclabilidad, ¿no? Los envases hoy, por lo menos, los más genéricos tienen al menos 2 o 3 componentes distintos, ¿no? Estamos hablando de un cuerpo de PET, una tapa muchas veces de polietileno y una etiqueta muchas veces de polipropileno. Entonces esos tres materiales de alguna manera conviven y tienen que ser separados posteriormente por diferentes tecnologías en los centros de acopio, en los centros de separación, para después posteriormente ser molido y ser reciclado. Bueno, hoy hay toda una problemática porque las tapitas vienen por un lado, se pierden, no se recolectan. Hoy imagínense ustedes que nosotros estamos recolectando en Argentina alrededor del 23% solamente de materiales plásticos. Es poco, pero a nivel mundial, y esto no es para sentirnos bien, porque también está mal, tampoco se recolecta muchísimo más, está en el orden del 30 por ahí, digamos, ¿no? O sea que hay una oportunidad de un 70%, 75% de polímeros que van a los sumideros, que van a los vertederos a cielo abierto y que no, o a los mares, por ejemplo, y no los podemos recuperar por diferentes motivos. No quiero entrar en esa conversación, no porque no me guste, sino porque sé que estamos con los tiempos justos y no vamos a llegar a una conclusión concreta hoy allá, ya, ¿no? Pero sí tenemos un montón de cuestiones que resolver como sociedad a todo nivel, desde las empresas hasta los consumidores, hasta el gobierno, el Estado, digo, todos. Pero hoy se recicla el 23% solamente. Yo particularmente lo veo como una oportunidad y un desafío. Me parece que lo tenemos que mejorar muchísimo y tenemos desde el diseño y la ingeniería mucho para hacer todavía.
y siempre tenemos, a mí me gusta mucho esta frase, ¿no? El tema de menos es más, ¿no? Menos es más es algo que si uno se lo graba en la conciencia puede llegar a ser muchísimo en muchísimas ramas, sobre todo el packaging, ¿no? Menos es más me sirve para tener envases cada vez más livianos, menos es más me sirve para que el embalaje también sea cada vez más liviano. Por ejemplo, acá hay empresas que actualmente están migrando de caja de cartón de embalaje a termocontraíbles, y esos termocontraíbles multipacks a su vez son reciclados, ¿no? Entonces, ya ahí hay un avance muy grande, pero lo que yo estoy mostrando acá es que ni siquiera tengo multipack, ¿no? Entonces estamos hablando ya de una tecnología muy superior con máquinas extremadamente rápidas que me ahorran hasta el multipack, y esto es una patente de la empresa KHS, que es una de las más importantes empresas de ingeniería de línea de llenado que existen en Alemania, en el planeta, digamos, y que ha desarrollado una patente de un adhesivo, por ejemplo, que te junta los envases tipo racimo de uva, y que trabaja muy bien, por ejemplo, a la tracción. Si yo quiero despegar dos envases, me va a ser prácticamente imposible, y cuando los trabajo a la torsión, se despegan automáticamente, ¿no? Es toda una patente muy buena desde el punto de vista de los materiales, y que me permite tener cierta configuración de multipack consolidada de una manera que me ahorro muchísimo costo de materiales, por ejemplo, ¿no? No tengo prácticamente nada de costo, salvo el asa esta de papel que va en los envases. Me pareció lindo poder nombrarlo y mostrarlo, porque si bien es algo que no es de este año, sino que tiene un par de años, no está tan conocido todavía aquí, ¿no? Ahí, Silvia, el agarre, el papel es para el agarre del pack, pero después ¿cómo se conectan las botellas entre sí? ¿Qué? Con el adhesivo este que yo te digo, Ah, ok. tiene un hotmail especial, no sé si ven mi mouse, pero Ah, ahí está claro, sí, sí, tiene un sí. hotmail especial en dos puntos de contacto entre cada una de las botellas, que a tracción trabaja de manera perfecta, no se despegan, y cuando hago una flexión, hago una torsión, se despegan sin ningún tipo de problema. Muy Entonces, bueno. prácticamente es invisible, no se ve. Y también tenemos la no etiqueta, ¿no? Después vamos a ver un poquito de eso. Fíjense que acá también es algo que hace muchísimos años, y cuando digo muchísimos años, más de 10, que se empezó a trabajar con el aligeramiento de envases. Empezamos con envases de 1,5 litros de 60 y pico de gramos hace algunos años, y hoy estamos en envases de 20 y pico de gramos, 15 gramos en algunos casos. Y fíjense que acá estamos hablando de envases de medio litro de casi 7 gramos, cuando no tenemos envases para bebidas sin gas, ¿sí? Estamos entre 10 y 7 gramos de plástico para una botella de medio litro, con algunas tecnologías donde ahí ya empiezan a correr otras cosas. Los problemas ya no están tan puestos en el envase, sino más bien en la producción de cómo tengo que tratar a ese envase, cómo lo tengo que manejar. Son prácticamente elementos que yo digo que son quirúrgicos, porque todas estas botellas van suspendidas en el aire, flotando, para que no se aplasten, para que lleguen con la cantidad correcta, que no se rayen, que se puedan embalar de manera perfecta. Generalmente vienen ayudadas con una presurización interna de nitrógeno, que es inocuo y que me ayuda no solamente al barrido de aire de los productos en el caso de que se oxiden, sino también para darle más resistencia al envase y que pueda tener un poco más de estructura para todo el camino logístico. Y además, hoy ya no hablamos solamente de ahorro de costos,
en el aligeramiento, hablamos del medio ambiente también. Y hablamos del medio ambiente no solamente por la cantidad de plástico que me estoy ahorrando en tirar al mercado, sino también por la huella de carbono que dejo de tener, ¿no? Por la huella de carbono que reduzco por tener menos polímero, que reduzco por tener otro tipo de procesos logísticos más optimizados, ¿no? Entonces, sigo hablando del envase como sistema y cómo me impacta en todas diferentes dimensiones, ¿no? Fíjense que acá estamos hablando de, para un envase de 8, casi 9 gramos, un 18% menos de huella de carbono comparado con un envase convencional de 15 o 20 gramos, ¿no? Entonces, estamos hablando de mucha tecnología, no es solamente soplar y hacer botella como decían nuestros padres o nuestros abuelos, ¿no? Y bueno, lo que les mencioné antes, para terminar de completar el tema de menos es más, esto es muy reciente, Danone ha invertido en este tipo de tecnología. Esto es tecnología nacional. Hay empresas que están haciendo, nacionales, que están haciendo este tipo de tecnología, de un grabado láser súper complejo en los moldes que me genera una etiqueta que se llama non-label. Justamente no necesito etiqueta, ¿no? Al no necesitar etiqueta y poder comunicar a través del producto un montón de cuestiones, me queda un producto no solo más premium, sino muchísimo más eco-friendly o más amigable con el medio ambiente. Y si tengo alguna comunicación adicional, los códigos de barra o los códigos QR están puestos sobre la tapa, ¿no? Entonces yo puedo prácticamente comunicar lo mismo que estoy comunicando desde una etiqueta o desde una rotulación y ser muchísimo más amigable desde el medio ambiente, ¿no? Esto salió hace unos 4 o 5 meses, 3 meses, no más, y es desarrollo nacional para el mundo, ¿no? Eso es muy interesante, ha Muy ganado varios interesante. premios también. ¿Eh? Totalmente. Ahí de paso te retransmito una consulta de Roberto que habla de para pequeñas pymes del sector alimentos que usan envases de polipropileno por su alta disponibilidad para volúmenes bajos, pero que a nivel internacional el polipropileno el BOPP, no me acuerdo cómo es, bioorientado, creo. Bioorientado. Este, que dice que no se consigue acá, entonces, ¿qué alternativas desde Argentina podría llegar a haber? Que no se consiga debe ser un tema contextual, por alguna cuestión que en este momento desconozco, por qué no lo está consiguiendo, porque es uno de los materiales más comunes que tenemos en la industria Ah, del packaging, sí, digamos, sobre todo en la parte de etiquetas y en algunas bandejas. No sé qué producto es el que él tiene, digamos, pero podemos buscarle alternativas. Si se tratan de bandejas para alimentos frescos, el PET es muy bueno, depende qué tipo de alimento sea, qué es lo que, si es un producto para cocción en microondas, puede llegar a ser el CPET, que es un PET cristalizado. Hay varias empresas que se dedican a hacer ese tipo de tecnologías y de envasamientos incluso. Después cualquier cosa le podemos pasar algunos datos. Y bueno, yo digo, bueno, llegó el papel, ¿no? El papel que es tan milenario de hace muchísimo tiempo, en realidad para un montón de aplicaciones y que por ahí estaba muy restringido al tema embalaje. Cuando veamos la parte de embalaje vamos a ver que el papel es uno de los principales actores ahí y se está de a poco metiendo en el packaging primario y se está de a poco metiendo en el producto en sí porque justamente el papel tiene muchas fortalezas desde el punto de vista de la sustentabilidad. ¿Sí? Y acá uno de los principales actores, bueno, Unilever en este caso, que está propiciando
el cambio de algunos termorrígidos como es el poliestireno espumado, ¿no? o la marca Telgopor, mal dicha, digamos, ¿no? Cambiando envases de cartón para productos congelados, productos que altamente agresivos en ese sentido, con mucha humedad. Bueno, existen este tipo de papeles que hoy están generando fuertes ahorros desde el punto de vista del costo y también del medio ambiente. Vos fijate que hay un montón de... estos helados antes, algunos modelos venían, algunos tipos venían en el poliestireno espumado y otros venían directamente en baldes de polipropileno, como los que decían Roberto antes, que son los típicos potes para helado, ¿no? Bueno, en ese sentido, reemplaza casi 900 toneladas de plástico por año, ¿no? 900 toneladas de plástico por año que se reemplazarían por este tipo de material que es muchísimo más amigable con el medio ambiente. Y también, volviendo al tema del conformado del multipack, fíjense que también el papel está empezando a tener relevancia en estos sectores donde no estaba comprometido en tiempo atrás. Fíjense que en este caso podemos tener un ahorro económico importante, porque en packaging un 15% es muchísimo dinero por el volumen que estamos hablando, y fíjense que acá está peleando papel contra papel, en este caso, ¿no? Porque viene a reemplazar la caja, ¿sí? O sea que la propia industria del papel está empezando a tener conciencia de cómo optimizar sus propios embalajes, cómo optimizar y bajar de papeles de 400 gramos por metro cuadrado a papeles de 80 o 100 gramos, ¿no? Y que esos papeles sirvan de protección y que va a tener que estar acompañado de una logística eficiente e inteligente en toda la cadena de supply chain, ¿no? Por supuesto. Y también algo que estamos viendo cada vez más frecuente, pero que todavía no está en escala, digamos que muchas empresas están trabajando, y lo digo con causa porque hablo con muchas de las empresas que lo están haciendo, en este tipo de envases que ya es meterse con el packaging primario, ¿no? Ya es meterse con un producto que contenga, un envase, perdón, que contenga un producto líquido que tenga varias restricciones, ¿no? Y que tengo que lograr que ese producto no se vuelque, que tengo que lograr que sea hermético, que tengo que lograr que me mantenga el gas probablemente, que tengo que lograr que no le entre, bueno, que no le entre aire o cualquier otra sustancia, ¿no? Y cómo hago para que esos envases monomaterial probablemente tengan esa capacidad. Bueno, hay mucho por hacer ahí. Hoy hay algunos envases que siguen de este estilo, que siguen teniendo una fina capa de PET dentro, digamos. Entonces, deja de ser un envase de celulósico, de cartón, para hacer prácticamente casi un tetrabric con otra forma, ¿no? Por llamarlo de una manera, sin el aluminio, claro. Pero es un envase que, si bien los dos componentes principales los podría reciclar, también sería bastante laborioso poder hacerlo. Entonces, ¿por qué digo? ¿Los desafíos cuáles son? Bueno, justamente ser eficiente en ese proceso, tener escala, tener mucha escala, pero por sobre todas las cosas, tener barrera, porque si no tengo barrera no me sirve para mucho, ¿no? Pero sí, doy fe que se está trabajando muy duro y muchísimo en el lograr que esto salga en 2023. Buenísimo. Y ahí en esa escala, volviendo a pymes más chicas, porque hay un par de preguntas de Rodolfo Ledo y de Juan Manuel que están en contacto ya acá vía chat, buenísimo que se vayan asociando y trabajando en conjunto.
Sobre nuevos envases para vinos, para un producto, para una bebida alcohólica, digamos, tradicional, ¿qué sugerencias podrías dar? Mira, hay unas innovaciones de vino en PET que vienen con ciertos aditivos que te permiten la conservación y tienen buena translucencia, digamos, depende de lo que uno quiera del vino, ¿no? Hay algunos, viste que los vinos con los vidrios tienen cierta opacidad en algunas cepas, otros no, por ejemplo, los vinos blancos no tienen prácticamente ninguna protección, los vinos tintos tienen alguna protección. Bueno, todo eso se puede lograr con envases de PET y hay algunas iniciativas bastante premium y bastante pensadas también para comercio exterior si es que están exportando, ¿no? Son unos vinos bastante compactos que se pueden transportar sin ningún tipo de problema en caja, se pueden volcar, se pueden presentar sin ningún tipo de inconveniente. Y también tenés, por otro lado, dependiendo también el tamaño que uno venda, hay algunas soluciones más chicas, pero de bagging box. Los bagging box son las bolsas dentro de las cajas y que tienen una válvula especial para que vos te puedas servir. Esas son presentaciones entre 3 y 5 litros, ¿sí? Que existen. Y Que que es un también mercado que está creciendo muchísimo, ¿no? muchísimo. ¿Y para una empresa chica es viable, por ejemplo, una tecnología de ese tipo? Sí, Habría que ver, claro. viable es, la respuesta es prácticamente la misma siempre, ¿no? Depende de la escala que ellos tengan. Hay fasones que te pueden hacer ese servicio o vos podés también adquirir la tecnología para el sellado de la bolsa, que es la que tiene que estar perfectamente hermética. El bagging box viene prearmado, compactado con la válvula y vos lo que tenés que hacer es justamente abrirlo para después hacer el sellado de la bolsa. Y el costo probablemente esté en la impresión, ¿no? Y en los procesos de llenado de esos bagging box, ¿no? Claro. Pero todo lo que es inocuidad, o sea, es una tecnología bastante interesante, ¿no? Sí, Aquí hay una. sí, discúlpame. No, no, hay una pregunta de Renata que yo no la tengo la respuesta, no sé si te la paso, pero es medio difícil, porque pregunta sobre restricciones para Europa en cuanto al vino en PET, si puede entrar o no. La verdad no lo sé, vos no sé si ¿El estás vino al tanto. qué? Si puede ingresar el vino en PET a Europa, si hay alguna regulación al respecto. No, sí que puede. Eso me parece que ya es un tema de marketing más que de legales, digamos. Es si ella, su vino, eh, porque ¿qué pasa? Ahí hay una barrera a vencer que es que el consumidor acepte un vino en PET, ¿no? Claro, Depende qué vino sea, si yo tengo un vino, no sé, en cajita y por ahí el vino en PET viene a ser una mejora sustancial sobre la presentación. Pero si tengo un vino en vidrio y por ahí el PET me tira a que es un vino más económico. Todo depende de la presentación que yo haga. Yo he visto vinos en PET que son un lujo muchísimo mejor, que queda muchísimo mejor que una botella de vidrio. Pero bueno, todo depende de la decoración, la presentación, el tipo de vino del que se esté hablando. Yo desconozco si hay alguna regulación que te lo limite, me parece que no. que yo sepa, no, tampoco, ahí pensando también, de hecho, al contrario, en los países nórdicos, Bag-in-Box pegó mucho justamente por una cuestión de sustentabilidad también, de no descorchar la botella y tener que usar todo el vino, sino poder servirte lo que quieras. Entonces me imagino que también. Y por otro lado, hay casos, por ejemplo, de vinos en lata que se están posicionando que uno diría hace un tiempo sería ilógico en relación a los hábitos de consumo y depende también como de la estrategia, ¿no? Del posicionamiento, clave en relación a lo que decís. 150%. La gente de marketing tiene que trabajar mucho, 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 mucho. Tiene mucho por hacer en este mundo donde
tenés que estar en constante cambio y en constante propuesta y desafío contra el consumidor, ¿no? La experiencia del consumidor es prácticamente todo. Sí, sí, totalmente. Pero vos fíjate que incluso en el mercado de los aceites, que también nosotros tenemos una buena producción de aceite de oliva en Argentina, ya ha migrado a PET muchas veces, ¿no? Hay botellas muy finas hechas en PET que le compiten 100% a las botellas de vidrio, ¿no? Y Sí, estamos sí. hablando de otro tipo de costos completamente distintos. Incluso el acheto también. Fíjate qué bien nos viene este slide, porque justamente, si bien es otra industria, o otro mercado, en realidad no otra industria, como L'Oreal, por ejemplo, en este caso, ¿no? Que tiene desde perfumes premium, lápiz labiales, y bueno, todo lo que tiene L'Oreal, digamos, como también empieza a entrar en el tema del refill, como también empieza a entrar en las cuestiones de recarga por el tema de la sostenibilidad, justamente por el tema de la sostenibilidad. La ecodeseabilidad, como le llaman, está llegando a sectores muy premium, digamos, ¿no? Así que yo vi esto y dije, lo tengo que poner porque me parece muy bueno, porque lo que en algún momento fue por tema costos, ahora está entrando por el tema medio ambiente. Y algo que siempre está, pero muy poco se ve, en realidad no es que muy poco se ve, porque las decoraciones se ven, las tintas se ven, pero quizás no pesa tanto en términos de packaging cuando uno dice, bueno, por ejemplo, las tintas son aproximadamente un 5% del costo del packaging, aproximadamente, porque hay algunos mucho más costosos, otros muchísimos menos, pero también tienen su implicancia en el tema del reciclado, en la huella de carbono, ¿no? En si voy a poder o no voy a poder finalmente ese envase recuperarlo. Fíjense que hay un montón de soluciones en el ámbito de tintas sostenibles y diferentes tipos de materiales, y acá las algas cumplen un factor importantísimo en el tema del desarrollo de tintas sostenibles, ¿no? Porque a partir de la utilización de ese tipo de producto de algas puedo optimizar mucho la huella de carbono de las tintas, digamos, ¿no? Y además, ¿por qué? Porque están hechas a partir de materiales orgánicos, ¿no? Todo lo que sea tintas base agua, tintas base orgánica de vegetales, te generan un montón de beneficios desde el punto de vista por ejemplo, también de tratamiento UV, con lo cual es importante empezar a mirar cuando uno crea las especificaciones, porque por ahí estos no son costos mucho más elevados que ponerle una tinta convencional, digamos, ¿no? Y uno puede empezar a comunicar que está utilizando estos productos o estos materiales, y es un punto de partida importante en el packaging. Llegamos al tema de la trazabilidad, un poco lo estuvimos mencionando, un poco estuvimos viendo antes que la trazabilidad viene un poco como a ponerle el moño a todo lo que yo fui haciendo desde el punto de vista de mis procesos y cuán eficiente soy, ¿no? O sea, si soy trazable es porque es porque no tengo nada que ocultar, digamos. Todo lo contrario, quiero saber qué es lo que está pasando con mi producto. Quiero saber qué pasa dentro de mi fábrica y qué pasa con mi producto una vez vendido, ¿sí? Si va a llegar en las condiciones para lo cual lo pensé, si va a llegar en las condiciones para lo cual el consumidor lo espera, lo desea, ¿sí? Y cada vez mismo los consumidores también toman conciencia de la trazabilidad y empieza a ser también un tema de demanda inclusive, ¿no? También. Sí, totalmente. E incluso, como menciona acá el slide, cuestiones de imitaciones,
¿no? En el tema de medicamentos es algo muy, lamentablemente muy utilizado, ¿no? Entonces uno puede trazar, puede saber si lo que está comprando es legal o no es legal, ¿sí? Más allá de la información que me pueda dar. Es una manera en la que las empresas tienen como política para poder detectar si lo están o no lo están robando, ¿no? Hay un caso típico acá de una marca de detergente que no voy a nombrar, pero que es de premium, de una de las más caras que existen para lavar la ropa, y que de repente uno va por la ruta en las calles y están en las esquinas y te las venden así nomás, y vos decís, no puede ser que esto esté acá a un tercio del precio de lo que se vende en tal lado, y bueno, cuando te das cuenta, en realidad te das cuenta que el producto ese no es el producto que tiene que ser, bueno, y generalmente a la empresa no solo le genera un daño económico, sino que también te genera un daño desde el punto de vista de La la marca, confiabilidad. de confiabilidad de la marca. Y vos fíjate que si ellos implementaran un sistema así, automáticamente pueden detectar, la gente puede informar y todo sería mucho más sencillo. Pero bueno, para esto sirven estas cosas, ¿no? Digamos también. Y en este caso, por ejemplo, también lo que en algún momento fue mencionado como tamper evidence en algunos packaging, ¿sí? El seguimiento y el rastreo en los casos de, por ejemplo, si algún envase está abierto o fue manipulado por un cambio de material, tienen que ser cuestiones que no me alteren la producción. Digamos, la producción tiene que ser ágil y tiene que ser flexible. Y todo lo que implementemos en el envase tiene que ser naturalmente pensado aguas arriba, digamos, antes, muchísimo antes. O sea que si yo lo puedo poner desde la decoración, desde el desarrollo, desde la morfología, bienvenido sea, porque no son agregados que después les voy a estar haciendo que me van a ralentizar la producción, o que también me van a agregar un nuevo material y desde el punto de vista del medio ambiente se me complejiza aún más. Entonces existen varias tecnologías desde el punto de vista del seguimiento y el rastreo que me permiten tener esta evidencia en los envases, ¿no? Y ser ágil sin ningún tipo de problemas. No recuerdo si era Roberto el que había preguntado inicialmente para el tema de los muebles o algo así cuando todavía no habíamos arrancado, pero Hay varias preguntas ahí. Hay algunas inclusive vinculadas hasta con cocinas. Hay cosas que no te las fui pasando que son más temas de paletización para que lo vamos a ver la próxima jornada. Los dejamos ahí picando, Bien, pero, pero sí, no, después, no me acuerdo quién era el que hablaba sobre tema muebles, pero un tema interesante, sobre todo en lo que es comercio electrónico lo planteaban. totalmente. Digamos, si bien esto no es para muebles, es un buen ejemplo porque en realidad esto te da, como dice acá, una dualidad en la eficiencia operativa y logística. Operativa porque es muy sencillo de plegar y de armar y el manipuleo y el armado de la caja en la línea, y también logística porque justamente cumple la doble función. En el momento que yo lo compro, voy a poder meter muchísimo más volumen en el transporte porque vienen plegados de esta manera. Y después, para el uso, viene con toda una estructura del tipo honeycomb, como las que no sé si la llegan a ver, pero que está aquí adentro, que no llega a ser un corrugado, sino que tiene una estructura similar a un panel de abeja, que es ingenierilmente una de las estructuras más fuertes que se tienen. Entonces, al tener una estructura muy fuerte, con mucho soporte, ¿qué puedo hacer? Bajarle el espesor, bajarle la estructura de material y Pasa el peso también, ¿no? lográs bajar peso sensiblemente, y además se le suma que estamos hablando de materiales reciclados
y que además también me ahorro todo el material de embalaje soporte que tiene que ver con esto, que acá estamos hablando prácticamente de un monomaterial, esto así como está, el consumidor lo recibe, lo vuelve a aplastar y lo pone en la calle para que se lo lleve una persona que recolecta este tipo de materiales sin ningún tipo de problema, digamos, y no tengo que andar tirando los tergopol, las espumas y todas esas cuestiones que me cuestan un montón ubicarlas o ver cómo hacer para reciclarlo, ¿no? Entonces me pareció una idea fabulosa como disparador para un montón de otras cosas, ¿no? Y que a la vez, vos fíjate cómo le van sumando tips en esta idea de sistema, en esta idea holística, y esto sirve incluso para exportar a Estados Unidos porque soporta el test de caída ISTA, ¿no? Entonces, cuando un proveedor le pone cabeza y habla de innovación y con cosas que son tan simples, porque vos decís, bueno, es una caja, ¿no? Pero al fin y al cabo es una caja que tiene mucha carga de ingeniería, que tiene mucha cabeza puesta y que a la vez te sirve para varias funcionalidades, porque también lo puedo exportar. Bueno, me pareció interesante mostrarlo Muy porque es bueno. algo Acá interesante. Raúl pregunta si se consigue acá este tipo de panel de abeja. Sí, Sí, el panel de abejas, sí, este diseño, no sé, particularmente, mira, este diseño salió ganador hace 2 semanas en un concurso que hizo la gente de Dow Chemical, donde premia a los envases más innovadores a nivel global, y me pareció buenísimo mostrarlo porque es completamente nuevo. Después lo que hay que hacer es hablar con tu proveedor y adaptar y tener ideas y ver particularmente. Esto es para un bol de vidrio, por ejemplo, un bol tipo ensaladera de vidrio. claro. Entonces, sí que se consigue. Sí. Y llegamos al punto de la eficiencia energética. Acá me costó muchísimo encontrar ejemplos, de hecho son medios rebuscados, por eso los voy a explicar, ya estamos llegando al final, no sé cómo estamos con los tiempos, pero estoy llegando un poquito al final, digo, para que... Venimos bien porque las preguntas fueron, hay un montón de preguntas que todas no te pude llegar a pasar, para no Bien, interrumpir tanto, pero no, para son que no se aburran, que me tengan paciencia, ya estamos tenemos, estamos bien de tiempo. bien. Y me pareció interesante también traerlo a la exposición el concepto de eficiencia energética, porque la eficiencia energética ya es algo que vino para quedarse y que no es solamente dominio de las energías renovables, ¿no? Digamos, la eficiencia energética uno la tiene que adaptar como estilo de vida en un montón de cuestiones, en un montón de cuestiones, desde, no sé, desde un calefón como producto que sea más eficiente energéticamente hablando, o una heladera, un electrodoméstico, lo que sea, hasta un envase, que debería ser una de las primeras cosas que debería tener el concepto de eficiencia energética por la cantidad y el volumen que tenemos. Pero bueno, ¿cómo lo traslado al envase? Bueno, lo traslado al envase a partir de todo el proceso que hay alrededor de conformación de ese envase y de elaboración, de procesamiento, de llenado, ¿no? Entonces, y en este caso llegamos a la etapa de justamente de envasado termocontraíble en este tipo de envases donde hay empresas que han mejorado ese proceso, ¿sí? De una manera tal que generan una tecnología que hacen que los hornos de contracción sean mucho más eficientes desde el punto de vista del proceso, porque manejan diferentes temperaturas a lo largo de ese horno y ya generan ciertas operaciones desde el punto de vista del material y el proceso que se hacen en frío. Con lo cual, digamos que estos hornos trabajan de manera intermitente y te permiten un ahorro muy importante de casi un 50 o un 60% en las emisiones de energía, en los kilowatts. ¿Sí? Entonces eso te baja considerablemente cuando yo llevo la unidad de kilowatt hora de eficiencia a cada uno de los envases de unidad empacada. Por supuesto que en función hay que hacer un cálculo por cada uno de envase en particular, esto no es directamente lineal, por favor tómenlo como un ejemplo,
digo, de comparativo entre lo que es un proceso convencional de lo que puede llegar a ser un horno de termocontracción, que simplemente lo prendo a la mañana y lo apago a la noche, a un horno que desde el punto de vista ingenieril contiene la diferenciación de zonas, contiene zonas con temperaturas diferentes, que me permiten justamente variar el proceso y ahorrarme costos. Y eso después lo veo reflejado en la boleta de energía de mi empresa y automáticamente me baja el costo del packaging, ¿no? Me pareció interesante mostrarlos desde ese punto Muy de bueno. vista. Le respondiste a Ada Maluf, que justamente estaba comentando sobre este tema en el chat, sobre el vidrio y las cuestiones también de lo que cuesta producirlo. Claro, claro, exacto. Y sí, no es lo mismo una cristalería, así como la acería o la siderurgia, digamos, son procesos continuos 24/7, donde prender y apagar un horno es una vez por año o 2 veces por año en el mejor de los casos, digamos, contra estas máquinas que muchas veces yo cuando estoy en la facultad dando clases y hablo de este tema del medio ambiente, y hablo de este tema de la eficiencia, justamente me pasa eso, ¿no? Y hago el ejemplo muy básico de un envase de sachet de leche plástico contra una botella de vidrio de leche de 1 litro. Y comparo, bueno, a ver, díganme cuál es más eficiente. Y bueno, obviamente todo el mundo cae y va para el lado del vidrio, porque yo no quiero quedar mal acá con los materiales con nadie, por favor, porque nosotros somos multimateriales, digamos, ¿no? Y cada material tiene sus bondades y sus virtudes y sus defectos, y por favor entiéndanme eso, ¿no? Pero con solamente comparar, a mí me sirve mucho de ejercicio para abrirles la cabeza y entender que un envase no es solamente la parte donde se ven las películas con el mensajito adentro, la botella flotando, sino, y que dice, uy, qué amigable con el medio ambiente es, sino que además que ese envase tuvo que haber sido transportado, tuvo que haber sido lavado, tuvo que haber sido un montón de cuestiones que van detrás del envase y que hacen a las ineficiencias de la cadena justamente de valor. Así que no le voy a dar mi veredicto de cualquiera de las dos cosas, pero cada uno tendrá su criterio. Pero es importante que ustedes, por lo menos yo me quedo tranquilo si hoy al menos se llevan ese mensaje, que es mirar toda la cadena desde el punto de vista de la eficiencia. Y otro punto adicional acá, también me pareció muy interesante, tiene que ver, por ejemplo, con el proceso de soplado. El proceso de soplado también es un proceso continuo que generalmente conlleva un montón de gasto, porque hay un montón de maquinaria atrás que tiene que calefaccionar hornos, que tiene que presurizar, que tiene que higienizar. Bueno, todos esos procesos que son bastante continuos conllevan un montón de gastos energéticos. Y bueno, hay empresas que están empezando a estudiar ya hace tiempo todo el tema de sistemas de control. Imagínense que hay envasadoras de un montón de botellas por minuto, estamos hablando por ahí de 25.000 botellas por minuto, y algunas muchos más, digamos, ¿no? Y que están en Argentina, y hay otras que son mucho más lentas, digamos, pero estamos hablando de una cantidad enorme de envases que se producen por minuto, y que ese proceso, eficientizarlo cada vez se torna más difícil. Es muy difícil poner una mejora. Cada por ciento que yo de mejora que puedo meter ahí, 0,0% es un montón de mejora en todo el proceso. Bueno, acá hay una mejora que tiene que ver con este tipo de válvulas proporcionales que se llaman, que lo que hace justamente es tratar de controlar de la mejor manera el proceso de soplado para que regule los caudales de aire que ingresan, y en esa regulación va variando el proceso de soplado y generando una performance en el tiempo de un ahorro del flujo, ¿no?, de aire,
que se transmite automáticamente a la parte de energía, ¿sí? Esta manera de encender, apagar con estas válvulas inteligentes generan una mejora sustancial que en vez de que la máquina esté todo el tiempo con esa parte del proceso prendido tirando aire, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, esto sucede en fracciones de segundo, ¿no? O sea que hay mucha ingeniería metida dentro de estos procesos. Así que yo Buenísimo, Silvio. Bueno, muy bien, acá estuvimos viendo cuestiones vinculadas a aspectos comerciales y aspectos productivos que van de la mano, ¿no? Ya de cara al cierre, no sé si querés, en verdad las preguntas las fuimos trayendo acá, tal vez quedó alguna pregunta vinculada desde la parte también de inocuidad, cuánto alarga la vida del producto, el envase. Eso es muy amplia la pregunta, ¿no? Porque depende del tipo de producto, básicamente, pero si querés tirar alguna punta al respecto. Mirá, yo te puedo, es muy amplia, como vos decís, porque depende de la atmósfera que yo le ponga al envase, voy a estirar muchísimo, te diría, muchísimo. Vos imaginate el caso de, por ejemplo, de los tomates. El tomate común, el tomate fruta, digamos. Ese tomate, si nosotros lo recolectamos como se debe, ¿no? Con tecnología, por ejemplo, cortando el cabo del tomate y no lavándolo, como se suele hacer, y poniéndolo, en vez de ponerlo en baldes que se apisonan uno con el otro, y lo pondría en cajones perfectamente ubicados, ¿sí? Y eso de alguna manera lo transporto. Yo tengo un ejemplo que no llegué a poner acá porque no es tanto de esta charla, pero para que se entienda cómo se estira el ciclo de vida de un producto. Lo transporto a los centros de distribución y que posteriormente van a ir a los supermercados. Por ejemplo, un tomate vivo, un tomate común que uno ve en un supermercado, ¿saben cuánto dura? Dura 3 días nada más. Un tomate dura 3 días nada más. Si yo hago todo el proceso que estoy diciendo de hacer una buena recolección, un buen cuidado, un buen empaquetamiento, una buena logística y un acondicionamiento para la venta al supermercado, ese tomate me dura 1 semana y media, por ejemplo. ¿Sigue siendo corto? Sí, pero estás hablando de 5 veces más de lo que duraba anteriormente el producto, o con lo cual estoy tirando muchísimo menos producción que lo que tiraba antes. Impresionante. Eso extrapolado a otros productos, no sé, por ejemplo, la fruta, por ejemplo, los arándanos, ¿no? Que suelen venir en envases de PET que vienen con micro perforaciones para que puedan respirar. También extiende muchísimo la vida del producto. Bueno, ni hablar los envases para pescados, ¿no? Que nosotros solemos tener más bien en el sur, que también estiran muchísimo la vida de los productos. Estamos hablando no quiero decir por decir un tiempo, porque depende del producto y del envase que uno tome. Pero, por ejemplo, las atmósferas controladas con gases inertes, bueno, la atmósfera generalmente está mezclada con diferentes gases, ¿sí? Te estiran al triple o al cuádruple la vida de un producto sin ningún tipo de inconveniente. ¿Sí? Y creo que me quedo corto en algunos casos. Impresionante. Bueno, ahí de cara a lo que es la exportación, como vemos, todas estas cuestiones tienen que ver con estrategias, no solamente, o sea, hubo muchos ejemplos que vimos de distintos tipos de industrias, pero siempre de fondo hay una cuestión estratégica, ¿no? De ver con qué recursos se cuentan, qué objetivos hay, y la inversión, entre comillas, en asistencias técnicas, en meterle cabeza a cómo se produce, ayuda a la competitividad, a ir retransformar industrias, a ampliar unidades de negocios.
como hablábamos al principio, Argentina exporta mucho a granel en muchos sectores, y por ejemplo la miel de repente es un caso bastante habitual que se suele hablar, y además de que hay cuestiones internacionales vinculadas a cómo funciona ese mercado, volcarlo a un envase simplemente y fragmentarlo y tener una presencia de marca y crecer y tener otro vínculo con los consumidores y otra lógica de producto. Ya no es solamente la miel, sino que acá, como vimos, como nos presentó muy gentilmente Silvio, el vínculo entre el envase y el contenido hacia el producto es una unidad fuertísima, ¿no? A Totalmente. modo de cierre, Silvio, ¿querés hacer alguna conclusión de lo que vimos hoy? Y Mirá, yo lo que considero es que nosotros hemos barrido muchísimos aspectos generales de la industria del packaging. No sé qué público tenemos, digamos, entiendo que por las preguntas que hicieron son muy generalistas también, de muchas industrias, por lo cual celebro la convocatoria, los felicito a ustedes por sobre toda la cosa, la convocatoria que están teniendo en estos ciclos. Y lo que me gustaría que el público se lleve de mi charla es que hay muchas iniciativas que se están realizando, hay muchos puentes de conexión entre la industria y los empresarios y los consumidores, que son motivadores, como por ejemplo la ecología, como por ejemplo el ahorro de costo, ¿no? Que son dos grandes motivadores, como por ejemplo las variaciones en los tipos de consumo, que hay que tenerlas bien en cuenta, ¿no? Ni hablar estos factores que vinieron a movernos el piso, como es la pandemia, ¿no? Donde nos movieron toda la estantería y que generaron en nosotros otro tipo de conciencia, ¿sí? Porque imagínate que en Europa se vendía, se había vuelto a vender la fruta sin envase directamente, ¿no? Y ahora volvieron a reclamar que tenga el envase porque ya no quieren que la gente tenga en contacto con la contacto. fruta. ¿Me entendés? O sea que hay una revalorización del packaging y no tanto ese packaging que estaba tildado como el malo de la película, porque aparece tirado en la playa, porque sí, porque te genera un costo extra, de repente nos viene un poco a salvar, porque nos tiene que proteger, contener, ayudar a extender esa vida de nuestros productos. No hay que tenerle miedo justamente a preguntar, a hablar con los proveedores están ávidos de que les hagan consultas, le hagan preguntas. La industria del packaging no frenó durante la pandemia, no frenó durante la pandemia, sino que justamente se agilizó y se movió muchísimo más y tuvo que salir a convertirse, con lo cual tenemos una industria del packaging muy dinámica acá en la Argentina y muy ávida de poder responder este tipo de inquietudes. Así que nada, para mí los motivadores son esos, ¿no? El tema económico, la ecología, la parte de retornabilidad, las cuestiones de los materiales que hoy tenemos muchísimo más aceitadas, y nosotros estamos a disposición, digamos, ¿no? A disposición para lo que ustedes todos y todas precisen, ¿no? Por supuesto. Ahí están tus contactos. Muchísimas gracias, Silvio. Excelente la charla. Hay muchísimos comentarios muy positivos en el chat. Muchísimas gracias a todos y todas por quedarse hasta el final y por lo activo de las preguntas. Hubo muchas preguntas que no llegamos a ver, pero que de todas formas las guardamos y las vamos a trabajar en el próximo episodio, donde vamos a ver cuestiones más vinculadas a aspectos logísticos, muy importantes para lo que es el comercio internacional. Tipos de transporte, adecuaciones, también cuestiones vinculadas a la trazabilidad, nuevas tecnologías, nuevas dinámicas, digamos, vinculadas a la inocuidad, al manipuleo, a prevenir algunos aspectos, cuestiones que pueden llegar a ir pasando. Así que
Los y las invitamos, obviamente, los que ya están inscritos en este ciclo no tienen que volver a inscribirse, directamente les va a llegar el link, pueden difundirlo a quienes consideren que les pueda llegar a ser de utilidad esta charla, va a quedar grabada, todo el ciclo en la plataforma Capacitar, en el marco de Capacitar, el Ministerio de Desarrollo Productivo, todos estos contenidos son abiertos, y como comentaba al principio, quienes tengan alguna consulta sobre cómo trabajar con un asistente técnico, cómo aplicar a PAC, donde hay aportes no reembolsables justamente para que implementen este tipo de tecnologías, nos pueden escribir a exportar@produccion.gov.ar. Bueno, nuevamente Silvia, muchísimas gracias, y gracias a todos y todas, y nos vemos dentro de 2 semanas. Gracias a ustedes, muchísimas gracias por este espacio que es muy importante, y les recuerdo brevemente que el 26 de abril arranca la feria, inscríbanse porque ya está abierta la inscripción, y ahí nos vemos, yo voy a estar ahí también en el stand de educación del instituto, así que nos vemos. Muchísimas gracias.